porque si son 111, si alguno me pone silla, yo sigo, pero no me pone nadie nada. Ninguna duda, profe. ¿Alguien habló? Sí, te dijeron que no. El diseño propiamente físico de la planta. Así que vamos a arrancar desde ahí. Recuerdo esto, ¿cómo sería? Tendría que trazar el alcantarillado en el layout, ¿sí? Tendría que empezar a ver un poco de las pendientes, cómo voy a nivelar el terreno ese que para nosotros comienza a ser totalmente liso. Bueno, tengo que empezar a generar distintas elevaciones. Y por otro lado, tengo que ver las normativas, ¿no? En cuanto a posibilidades de alcantarillado. Vamos a ver que hay varias formas, todas tienen sus pros y sus contras. Y después vamos a ver lo que es dimensionamiento. Bueno, esto lo pasamos, que ya lo vimos. Bueno, vamos al diseño físico. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, para tener un orden el diseño se separa por estructuras? Primero se estudian las captaciones, lo que es conducción, después todo lo que es el sistema de conexiones entre cañerías, entre conductales y lo que se utiliza para mantenimiento, todo lo que es vertido, o sea, el lugar final donde van a ir a parar las aguas, y si hace falta alguna instalación a algún equipamiento complementario. Vamos a arrancar son cosas más o menos simples. El diseño por ahí hay que irlo a buscar a la bibliografía puntualmente, no lo vamos a dar exhaustivamente acá, porque queremos abarcar las cosas más conceptuales. Bueno, en cuanto a sumideros, hay un montón de formas. Fíjense que esa forma va a hacer que tenga un rendimiento en cuanto al caudal que puede absorber digamos, frente a una inundación, ¿no? Algunos, fíjense que tienen rejillas, otras abajo de la rejilla quizás, o lo más probable es que haya una cámara y la rejilla se saca para poder limpiar. Algunos directamente es un sumidero de costado, como una boca de tormenta. Hay varias configuraciones, todas son válidas y dependen mucho del diseño digamos, de la planta. Bueno, este es un corte de lo que sería una boca de tormenta convencional, un sumidero. Ahí lo que vamos a ver es que van a llegar el agua desde la calle, ¿no? Y tengo como una puertita trampa para poder acceder a una antecámara y a la cámara propiamente dicha. Eso me va a permitir, fíjense que el caño sale por arriba, no sale directamente al ras de la cámara, sino hay un espacio para que se acumule basura y demás, y yo pueda hacerle mantenimiento y la basura no se vuelque sobre el troncal. Lo que hay que tener siempre cuidado es de siempre hacerle el mantenimiento. Otra de las cosas que hay que considerar es que las cámaras estas no acumulan agua, con lo cual yo no lo puedo considerar como algo que retarde, ¿sí?, el volumen de líquido a verter en el troncal, sino es algo que está de paso solamente para poder hacer mantenimiento, para que físicamente el sistema se pueda construir. No acumula agua, no está pensado como un tanque de pulmón acumulador o retardador, como vamos a ver después. Bueno, en cuanto a la estructura de conducción, hay varios tipos, están los cerrados y los abiertos. Este tipo de configuración que se hace en hormigón armado y qué sé yo, son para grandes ciudades, generalmente nosotros en una planta industrial vamos a tener un caño, puede ser de fibrocemento, puede ser de PVC, puede ser de acero. No llegan a tener totalmente estas configuraciones. Esto ya se utiliza más para lo que son urbanismo, ¿no? Para ciudades.
Eso sería cerrado, esto sería conducción abierta. Ahí tenemos distintas formas otra vez de lo que serían distintos tipos de secciones, todas tienen sus pros y sus contras. La primera pregunta es, tendríamos que decir cuándo usamos una o cuándo usamos lo otro, ¿no? O cómo diseñar. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Alguien me puede abrir el micrófono o escribir en el chat? A ver. Tenemos dos sistemas. El de sumidero hay varios y hay que verlos. Pero en cuanto a estructura de conducción. Depende si va horizontal. Depende si va horizontal o vertical. No, ¿por qué? A ver, repetime, no, ¿por qué? Y si va horizontal, digamos vertical, no puedes poner uno abierto. No, sí, está bien, pero digamos, los verticales son bajadas y son puntuales, son cortitas. Me refiero a la estructura de conducción en toda la red, ¿no? Horizontal estamos hablando. Tal vez podría estar relacionada a que los conductos abiertos los podrías usar para conducir el agua en los techos y los cerrados los podrías usar para conducir el agua bajo tierra. Sí, pero vos estás asociando el abierto con una canaleta de techo. Claro. Está bien, pero digamos, también puedo conducir agua por estructuras abiertas, digamos, por secciones abiertas en lugar de caños en el piso, no necesariamente en una cubierta. Puede ser cuando uno, cuando el otro. ¿O qué beneficios tiene uno y qué beneficios tiene puede otro? ser para la longitud de la aplicación. Perdón, ahí, primero, no, Agustín, vos que hablaste primero, a ver. Puede ser por la longitud de la aplicación. Son distancias muy largas. Y son distancias muy largas de desagüe. ¿Y qué pasa con las distancias muy largas? Y tenés un ahorro, calculo, si tenés el desagüe abierto. ¿Por qué? No, ¿cómo llegas a ver un ahorro? ¿Dónde estaría el ahorro? Explícame. Y en el tipo primero de implementación de, digamos, cómo lo construís. O sea, en el método constructivo. Claro. Uno solamente tenés que abrir y poner el desagüe. Se construye directamente el lugar, el otro tenés que tener una cañería, conexiones. Sí, no sé, es discutible. Hablar de costo de constructivo, si lo ves desde el punto de vista de mano de obra, quizás sí sea un poco más barato, pero si yo te digo que por ejemplo, el trapezoidal yo tengo que hacer toda una malla de acero de hormigón armado, ahí ya no sé. Si en vez de hormigón armado queda el terreno natural, o sea, yo hago la zanja, excavo y queda el terreno natural, o le tengo que poner una malla impermeabilizante, algún tipo de plástico, y quizás ahí puede ser que sea un poco más barato que un caño de PVC o un caño de acero, seguramente sí es más barato. Podría ser, sí, pero el costo, ponele. Pero ¿cómo sería o cómo tendría que diseñar yo uno frente a otro? Por ahí tiene que ver algo con el volumen de agua o de lo que sea. O con la calidad también del agua. Si a vos te interesa que esté más pura o que no tenga tanta basura, vas a usar un conducto cerrado, y si no te molesta que se deposite algo, podría ser abierto. También creo que tiene que ver con el hecho de que los abiertos pueden aportar a la recolección y no solo a la conducción. Vos con un abierto podés utilizarlo como sistema de recolección de agua, además de conducción. Sí. Perdón,
Sí, sí, podría ser, pero sí, es sí, no sería lo que lo justifica. Sí, decime. ¿No tiene que ver con accesibilidad también para limpiarlo? Porque si vos pones uno abierto, tenés que poder tener acceso para limpiarlo. Por ejemplo, en los techos, si uno no lo limpia frecuentemente, se acumula la basura que cae sobre el techo y entonces no solo la canaleta no cumple su objetivo, sino que aparte se rebalsa todo. En cambio, uno cerrado, no tenés que darle quizás el mantenimiento que requiere el abierto. Sí, sí, no. Quizás el abierto para hacerle mantenimiento es más fácil, pero me obliga a hacerlo más seguido. Mientras que uno cerrado, si no le hago mantenimiento, se me puede complicar mucho porque va a ser mucho más difícil acceder a un caño tapado. ¿Sí? Pero no corro el riesgo que si se caen hojas de árboles y demás, en un conducto cerrado bajo tierra no va a pasar nada. Digamos, en un conducto abierto voy a tener que limpiar más seguido. Lo que tiene es que voy a poder acceder más fácil a limpiar más seguido. La otra desventaja que tiene el sistema de conducción abierto es que ¿se acuerdan de lo que dijimos de la generación de mosquitos? Por ahí a veces no se alcanza a drenar completamente el canal y quedan espacios con agua estancada. Entonces, ahí ya tenemos ahí un problema. Generalmente está relacionado, como dicen ustedes, los espacios abiertos, las rutas, por ejemplo, lo que tienen son sistemas al costado de la banquina, sistema de canales, no tienen canales cerrados. Tiene que ver por eso, por poderle dar una sección importante y poder drenar un montón de agua que son prácticamente el de la ruta. Para una planta a veces se justifica, a veces no, depende del diseño. También tengan presente que hacer un sistema abierto, y si yo quiero tener un vehículo que pase de lado a lado, voy a tener que tener como si fuera una pasarela, ¿sí? Con lo cual en ese tramo donde tengo el cruce vehicular, voy a tener que poner cañería y reforzar. Los dos sistemas son válidos, todos tienen sus pros y sus contras. Pero bueno, son una de las primeras incógnitas en cuanto a lo que es diseño. Una canaleta, yo la puedo usar con una rejilla, pero después tengo que acceder a la canaleta, poder limpiarla. ¿Es fácil? Sí, pues las canaletas generalmente no son tan profundas, se ensucian rápido y se puede rebalsar rápido. Entonces todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Los sumideros y en la canalización cerrada, en cuanto a mantenimiento, como no está la intemperie, o sea, no está abierto el conducto, no se debería ensuciar tanto. El tema que si se ensucia porque no se limpian las cámaras o hay mucha suciedad en el piso, bueno, ahí también, que se me obstruye un caño, va a ser mucho más difícil destaparlo, perdón. ¿Se entiende? Siempre hay un pro y un contra, no hay una única respuesta, siempre hay un criterio o varios criterios que justifiquen ir por un camino u otro. Bueno, seguimos. Lo que son conexiones, pozos de vistas o cámaras de inspección, ¿sí? Se utilizan, generalmente se trata de evitar lo que son uniones de cañería con accesorios. A veces se hacen con ingresos a 45 grados, pero generalmente se trata de evitar, y lo que se hace es se pone una cámara, para poder visualizar, poder destapar, llegado el caso, de un extremo al otro, de una cámara, yo podría acceder de un extremo de una cámara al otro y destapar esa sección esa longitud de caño. Pero lo que me va a permitir es tener un buen flujo de corriente de agua circulante,
que me evita, principalmente lo que se evitan son las obstrucciones, ¿no? Y sobre todo, como hablábamos al comienzo o en la clase anterior, cuando llueve, llueve. Entonces, el sistema cuando lo necesito no puede fallar. No es algo que, digamos, yo voy a tener tiempo para arreglar y corregir. Yo cuando corrijo, ya perdí. El sistema, cuando me doy cuenta que está mal diseñado, es cuando se me inundó algo. Y eso no puede pasar. Obviamente, dependiendo de las tapadas, de a qué profundidad van los troncales o los caños, bueno, la forma en que se hace el pozo de vista o la cámara de inspección va a cambiar. Hay varios típicos de montaje, AISA tiene algunos. Bueno, en los libros en la bibliografía que le pasamos hay varios ejemplos. Y siempre tienen, bueno, este es uno de los más grandes, esto se usa para las ciudades ya. Fíjense que es tan grande que tiene una escalerita de hombre. En este se juntan sobre un troncal 2 ramales importantes. Entonces, lo que hago es minimizar también la cantidad de cámaras en donde toca hacer derivaciones, porque si no tendría que tener una cámara al lado de la otra. Esto generalmente se hace, es una solución que se pone cuando yo hago, digamos, un ramal de cañería y me voy uniendo a 45 grados con derivaciones T a 45. Entonces, en el extremo se pone esto de forma que yo pueda levantar la tapa, acceder con un cable o con un elemento y poder destapar todo el troncal. Después vamos a ver si encontramos algún ejemplo. Ahora venimos con, si se ven, es bastante intuitivo, es lo que pueden ver en la calle o pueden ver en una estación no sé, una playa de maniobras, en un estacionamiento, los sumideros, y la forma de resolverlo son bastante habituales, no se escapa, digamos, de lo que vimos. Una de las cosas importantes que sí hay que ver cuando uno comienza a diseñar es a dónde tiene que llevar el agua. En este caso estamos viendo un vertido a cielo abierto, que sería a un arroyo o a un río. Esto que ven acá es, si bien ustedes ven que es una sección cuadrada abierta, eso podría venir desde una cañería, ¿sí? Y la cañería termina en una cámara y de la cámara salir con esta sección. Hay varias configuraciones. Yo sinceramente no las vi mucho porque no es que vea algo habitual, alguna salida hacia río abierta. A veces generalmente vienen con caño, se le pone una rejilla para que no ingrese como se evacúan cosas, digamos, caudales importantes, para que no haya ningún roedor o algo que se pueda meter por los caños, se le pone una malla de alambre o gorreja. El tema que si, digamos, no hacemos mantenimiento y por la reja esa se puede llegar a tapar también. Entonces voy a generar un tapón en la salida del vertido. Otra de las posibilidades, y que se usa más a menudo, al menos en lo que son edificaciones, espacios abiertos o grandes superficies en ciudades, lo estaba investigando hace unos días, la legislación de Rosario ya lo contempla y también lo contempla la legislación de Ciudad de Buenos Aires, es de utilizar elementos retardadores de caudal, de agua de lluvia, ¿no? Entonces esos sistemas de retardo corren por cuenta del edificio y lo que van a hacer es acumular el agua, y son dos: o la pueden usar para limpieza, para riego, o, llegado el caso, una vez pasado el temporal,
a través de una bomba y una conexión yo voy a poder circular o voy a poder sacar el agua a la red pluvial de la calle. En este caso, lo saqué de una ordenanza de Rosario. Acá directamente hay digamos, tengo una conexión franca entre el tanque acumulador y la cañería de pluvial. Nada más que acá le ponen, no sé si se alcanza a ver, pero le ponen una restricción muy fuerte. Entonces, si la lluvia cae mucho, digamos, si tengo mucho caudal de lluvia, lo que va a hacer es actuar de restricción y por pérdida de carga me va a limitar el caudal. ¿Qué es lo que quiero? Que no vaya todo de golpe. A medida que digamos, el caudal del troncal se va aliviando con el tiempo, ese caudal que yo tengo acumulado en el tanquecito va a ir saliendo. Está sobre altura. Los cortes en los que ven de costado están enterrados, con lo cual ahí sí voy a necesitar una bomba para poder hacer el trasvase. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Hay varios sistemas. Perdón, ¿podrías confirmar en el cartel de Meet de Google de dejar ocultar? Sí, está, gracias. No sabía que se podía hacer eso, che, qué bueno. Me estaba molestando a mí también. Hay varias configuraciones, como ven, bueno, esta es una ordenanza, ¿no? Ahí la tienen en el grafiquito ahí. Pero la Ciudad de Buenos Aires también lo está utilizando, se llama ralentizadores y digamos, son cada vez más habituales. Para una planta industrial no lo vi, pero lo más probable es que con el tiempo y todo lo que es diseño sustentable, lo vamos a tener que empezar a considerar dentro de nuestro diseño. Y sería bueno que ustedes ya lo consideren, o sea, puedan considerar el agua de lluvia como algo que se pueda reusar, digamos. Entonces, en su diseño no salir directamente hacia el vertido, sino que puedan hacer una acumulación de alguna forma. Por último, ya vimos lo que es vertido a cielo abierto, vimos lo que es reuso con tanque, y es el más común, es, digamos, la salida a un troncal más vital, ¿no? Lo que tenemos que ver cuando empezamos a diseñar... Profe, con respecto a lo anterior, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Hablo medio desde la ignorancia, ¿no? Pero en las plantas donde hay muchas plantas industriales una al lado de la otra y capaz que hay muchos efluentes gaseosos que se eliminan, ¿puede ser que haya lluvia ácida y que guardar el agua de lluvia sea perjudicial? ¿O capaz que me esté equivocando y estoy mezclando los tantos? Deberías analizar el agua para ver si realmente es agua ácida. Es raro. O sea, realmente pasa en grandes polos industriales que, digamos, no debería pasar, pero sí pasa que por ahí hay mucho polvillo o sólidos en suspensión y cuando llueve bajan. Y ahí es donde empezamos a ver ese fenómeno. La realidad es que para una planta industrial, un polo petroquímico, por ejemplo, ponele, pero de todas formas debería hacerse un análisis para ver si justifica. Conceptualmente debería ya empezar a pensar en un diseño sustentable, en donde el agua de lluvia se pueda reusar. Sobre todo en la industria que para riego, para limpieza se necesita. Convengamos que no vamos a contar con ese agua siempre, solamente cuando almacenemos y sean periodos de lluvia, digamos, ¿no? No sé si te respondí, no sé quién, Francisco había... Yo, sí, perfecto, sí, me sirvió, solo que bueno, estaba pensando para
para qué utilizar el agua y capaz que no todos los usos, o si no hacer algún filtrado o algo para Bueno, ahí que esté en buenas condiciones, capaz. correcto. Siempre hay que hacer un balance, ¿no? Entre cuánto me sale el agua y para qué lo necesito. Ya lo vamos a ver cuando demos el resto de los servicios auxiliares y en particular agua. Pero lo que tenemos que ver siempre es qué calidad de agua necesitamos o qué calidad de aire comprimido, y en función de eso vemos lo que tenemos y en eso, digamos, definimos qué tanto nos sirve las cosas que tenemos que poner, ¿no? O cómo diseñar. En el caso de agua de lluvia, obviamente no lo voy a usar como algo para beber, porque seguramente para asegurarme la calidad de agua apta para consumo humano, yo lo más probable es que no la logre, por todo lo que estuvimos hablando, por los roedores, por los mosquitos, porque es agua limpia de lluvia, pero sucia. No es sucia como un contaminante industrial, pero es sucia al fin. Entonces quizá que la debamos filtrar y demás, y ya empieza a se empieza a encarecer ese sistema. Y tampoco es agua que vos contás al 100% siempre. Es agua que vos tenés porque la estás aprovechando de cuando llueve. Punto. Bueno, lo que le decía, lo primero que tenemos que investigar es el sistema de vertido de donde estoy, de la planta. O sea, en realidad no de la planta, de la zona industrial donde está la planta, porque es algo que nosotros no decidimos. No es que yo voy a decir, yo lo voy a tirar a cielo abierto, yo lo voy a poner en un troncal, yo lo voy a usar, esas son cosas, salvo el reuso, que obviamente lo elegimos nosotros, salvo que haya una disposición municipal o legislación. Después, si hay un troncal y en qué tapada está el troncal, a qué profundidad, lo va a decir el lugar donde estoy, digamos. No lo puedo inventar. Y digamos, considerando que el vertido es por gravedad, una de las cosas que tienen que entender es que no hay cañería presurizada acá. Todo esto va por gravedad y está obviamente a presión atmosférica. Salvo que yo tenga un pozo de bombeo con una bomba, pero porque estoy a desnivel y tengo que llevar el agua al nivel de vertido que está por encima, bueno, lo que viene por después de la bomba sí está presurizado porque lo presuriza la bomba, pero si es por gravedad, como cualquier sistema domiciliario, llamémosle, que desagua al cordón, esos no están presurizados. Con lo cual el agua corre en el sentido, en la medida que haya una pendiente y en el sentido de la pendiente, digamos. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, muy claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, por un lado tengo el layout, que me va a fijar los tipos de terreno, los tipos de la geometría, las calles, ¿sí? Y por otro lado tengo que buscar, digamos, dónde está el vertido. En función de eso tengo que diseñar, de esos dos extremos. Tapadas mínimas. Lo que hay que considerar es, bueno, acá lo que hace es un corte, ¿no? Y lo que está diciendo es, dependiendo en dónde esté ubicado el troncal, voy a irme, digamos, más abajo. Fíjense que no es lo mismo que yo tenga el caño a 2,5 metros por debajo que tenerlo a 65 centímetros. No es lo mismo. No tengo ni siquiera un metro para jugar en cuanto a lo que son pendientes. Entonces, justamente es una de las cosas más complejas, es empezar a trabajar con las pendientes para asegurarme de que el agua circule. El código de urbanismo de la región deberían estar indicadas, o si no, tendrían que preguntar a
al organismo que recoge el agua de lluvia, que generalmente es AISA, es a qué profundidad pasan los caños, los troncales, y por dónde, si por el medio de la calle. Si buscan en internet, AISA tiene esto que se llama típico de montaje, que es donde dice cómo se hace la configuración, ¿no? Acera, calzada. Fíjense que el troncal en este caso creo que está máximo 2 metros, pero el máximo 2 metros no quiere decir que está a 2 metros. ¿Se entiende? Entonces tienen que estimarlo de alguna forma, porque es lo que va a limitar el diseño. Lo que hablamos en cuanto a lo que es estructuras, hasta ahí estamos. Ahora yo lo que hago es proponer una primera división para comenzar a estudiar el diseño, porque si no es bastante complicado. Entonces, para empezar a analizar, una vez que tenemos el layout, que es dato de entrada, y ya entendemos o conocemos el vertido cómo está, vamos a empezar a diseñar el sistema. Entonces tendría que analizar, por un lado, las superficies cubiertas, o sea, todos los edificios. O edificios, y si tengo un tinglado, lo que fuera, todo lo que tiene techo. Y por otro lado, todo lo que es superficies abiertas, lo que sería alcantarillado propiamente dicho. Lo que después tengo que hacer es buscar y ver cómo se unen los dos sistemas. Este es un dibujo esquemático elemental de lo que sería un tratamiento de lo que son aguas en cubiertas de edificios. En este caso, vemos un techo que tiene 3 canaletas con sus bajadas. Las bajadas, algunas terminan en una cámara, otras no. Esto generalmente no se recomienda. Acá debería haber una cámara también, porque si se tapa, digamos, es difícil de hacerle mantenimiento. Y lo que voy a tener es un sistema encadenado abajo de conductales, que se llama, y una conexión que iría hacia dónde, hacia el troncal de la planta, y la vinculación con los sistemas de drenaje o de alcantarillado de las superficies abiertas, ¿no? El tipo de cubierta nos va a limitar en el sentido de cómo escurren las aguas y, digamos, cómo tengo que recoger eso, ¿no? Lo que conocen ustedes como canaletas no tienen dimensiones infinitas, generalmente son estándar, y las bajadas también, no le puedo poner el diámetro que yo quiero. Entonces ahí empiezan las limitaciones. Tengo que hacer un sistema que sea integral, digamos que cierre para evitar que obviamente se inunde y haya desborde de canaleta. Acá tienen varias configuraciones de techos a 2 aguas, a 4 aguas, directamente a un agua sola con una pendiente única hacia un lado. Acá tenemos un sistema que está dividido con, digamos, con pendientes divididas, pero siempre yendo hacia el mismo lugar. Hay varias configuraciones, hay que buscarla mejor. La que conocemos siempre es la del techo de nuestras casas, ¿no? En cuanto a lo que es superficies abiertas, todo lo que es el sistema de drenaje por alcantarillado, bueno, vamos a tener que ver el tema de las calles. Para eso tendríamos que diseñar cómo vamos a hacer las calles, si van a tener cordón, no van a tener cordón, si van a hacer calles. En este caso tenemos cordón cuneta, o tranquilamente podrían ser las calles de tierra o mejoradas, como ven en los caminos rurales, y que desaguan a una cuneta o a una zanja. Termina siendo una cuneta, ¿no? O al terreno propiamente dicho, a un área verde, y digamos no tiene una canalización o
no tiene un sistema pluvial como el de alcantarillado de boca de tormenta como ven en las calles. Eso depende siempre cómo hagamos las calles, cómo digamos, pensemos la construcción. La otra es si tiene pendiente, si tiene caída hacia los dos lados o tiene caída única hacia un lado. Este era en el caso de cuando lo ven en las rutas, a veces si yo tengo una ladera o algo, generalmente tengo una cuneta que va a actuar de contención para el agua de lluvia de las laderas, y si no tengo pendiente hacia un lado. Bueno, en este caso que tenga dos rutas, lo que ven habitualmente cuando salen de paseo por las rutas argentinas. En cuanto a lo que es flujo de agua estimado, también. Bueno, lo que hay que evitar, acuérdense, como premisa base, es que el agua tiene que circular lo menos posible superficialmente. No la puedo ir llevando eternamente por el cordón cuneta, porque en algún momento se me va a rebalsar. Si ven acá, si son de La Plata y tuvieron la mala suerte de caminar por 44 y 20 y pico en época de tormenta, van a ver que prácticamente no hay una boca de tormenta, entonces el agua viene circulando desde muchas calles y en un momento se hace una laguna. Es una laguna porque no tiene dónde ir el agua. Y se juntan varias pendientes y se hace un punto bajo. Sobre todo cuando se repavimenta una calle y se empieza a cambiar la cota y lo que es el cordón cuneta, la superficie del cordón cuneta, ahora lo vamos a ver, se empieza a reducir. Entonces, si yo no pongo un sumidero en algún lado, el agua de lluvia se va a empezar a acumular y va a circular por el cordón cuneta hasta que en un momento va a ser tanta que rebalsa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien, bueno, esto es esquemático, es cómo se tendrían que, o sea, cómo se empiezan a diagramar las bocas de tormenta y los sumideros en función digamos, de la configuración de las calles para evitar saturaciones y ver los troncales, tienen que ir trabajando y qué sumidero aporta qué troncal, como para poder calcular el caudal después. Bueno, en este caso es un sistema de rejillas o de rejas, se pueden poner en las calles, algunas veces se ponen, otras no, generalmente tienden a taparse, estas rejillas no son profundas, con lo cual si no se le hace mantenimiento, prácticamente después como si no existieran. Bueno, configuraciones de caños y esquemas de conexión. Más o menos hasta ahí es la configuración en sí misma y cómo se tienen que hacer los diseños. Vamos a ver si podemos... La etapa de dimensionamiento y verificaciones es sencilla conceptualmente, no hay mucha vuelta que darle. La problemática es siempre la misma. Lo que tienen que buscar es, por ahí la matemática, como estamos hablando de configuraciones de superficie, por ahí la matemática para buscar la superficie son medias engorrosas, pero las ecuaciones ya están más que conocidas. El procedimiento siempre es el mismo. Yo voy a calcular el caudal, ¿sí? Como lo vimos en la clase pasada. Lo que tengo que hacer es después suponer una sección, ¿sí? Y sobre eso voy a calcular una velocidad. Obviamente también en función de la pendiente que yo haya preseleccionado, o sea, con mi diseño preliminar voy a tener la pendiente y la sección. Entonces yo lo que voy a hacer es con el caudal, la pendiente y la sección, obviamente la rugosidad, el tipo de material y demás, voy a calcular una velocidad. Esa velocidad la someto a una velocidad límite. Si cumple, o sea, si está por debajo de la velocidad límite, entonces el sistema estaría dimensionado correctamente.
al menos en número. Pero la problemática siempre es la misma, independientemente de la configuración, siempre se resuelve igual. Yo obtengo caudales, con los caudales obtengo área, con las secciones que yo predimensioné, obtengo las áreas, con las áreas y el caudal obtengo las velocidades, someto la velocidad con la cota límite y con eso verifico el sistema. Esto es para cálculo de superficies, digamos, para caños circulares totalmente llenos, digamos. ¿Está? Tenemos la ecuación de Manning. Fíjense que está metida la pendiente en el medio, los coeficientes de rugosidad, el gasto y el diámetro. Algo importante es, si yo tengo altas velocidades, por eso a veces se limita, uno es porque se satura el sistema si no lo dimensioné bien, porque le estoy aportando al troncal mucha agua de golpe, pero en general altas velocidades promueven la erosión y la baja de velocidad promueve la sedimentación de los sólidos o de la basura que esté flotando en el agua. Entonces hay que mantenerlo siempre dentro de un rango. Lo que es velocidad para lo que... Alguien te quería preguntar algo, Roman, perdón que interrumpa. Sí. No sé quién habló, quién recién preguntó algo. Sí, yo había preguntado, el tema de los caños trabajando como había dicho, estaba lleno. Sí. ¿Se refiere al caño, digamos, completamente lleno? O claro, generalmente se trabaja con un máximo digamos, de porcentaje en altura, llamémosle del diámetro. Siempre se trata de trabajar a diámetro parcialmente lleno, o sea, no totalmente lleno el caño. Como es una superficie por gravedad, un escurrimiento por gravedad, nosotros tratamos de limitarlo entre un 50 y un 60% del diámetro. El resto del diámetro, como hablábamos la otra vez con Aurelio, se utiliza para que el aire circule, porque si yo, digamos, en un caño tengo un fluido ahí que es el aire. Cuando yo pongo agua, el aire que desplazado, digamos, ese volumen de aire desplazado tiene que salir por algún lado. ¿Se entiende? Por eso a veces también cuando están diseñados mal los sistemas, se generan trampas de aire y el sistema no funciona correctamente. Entonces hay una ecuación para calcular la velocidad para lo que es fluido en tuberías parcialmente llenas, y dependiendo de la sección también, o sea, hay matemática, digamos, ya generada sobre eso. Lo importante es que entiendas qué tenés que hacer, que es buscar la velocidad. Entonces, esta es la fórmula de velocidad. Vas a tener que encontrar el diámetro, lo vas a tener como dato porque vos ya lo predimensionaste. Eso es lo importante. Y la pendiente también la vas a prediseñar con tu diseño. Entonces, yo lo que hago es calcular la velocidad con datos ya conocidos. Para tuberías parcialmente llenas y para canales abiertos tengo lo que sería el radio hidráulico. Pero otra vez tengo la ecuación que digamos, adentro tiene metida la pendiente y tiene metido el coeficiente de rugosidad de la cañería. En este caso también, como habla de radio hidráulico, tiene el perímetro mojado incluido. Importante, una vez que tengo cómo calcular las velocidades, bueno, acá tengo los límites de velocidades para tubería llena. 3 máxima y 0,3 de mínima en metros por segundo, ¿no? Y acá tengo los distintos tipos de materiales. Yo tengo que manejarme dentro de esos rangos. Si la cuenta, cuando hago el cálculo de diseño, el caño me da dentro de estos valores, entonces el caño estaría dimensionado bien. Si es que el caudal que yo puse es el adecuado, ¿no? Para lo que es parcialmente llena, ahí tenemos
también velocidades, la limitación de las velocidades. Bueno, respecto a lo que es algo en particular cuando hacen las bajadas. Perdón. Sí. Una consulta. Pero si no son caños presurizados, nunca van a estar llenos completamente, ¿o no? Y sí. Sí, si lo calculé chico, sí. Ah, y va a circular igual el agua. Va a llegar un momento que te va. El mismo roce es hidráulica pura, el sistema se va a acomodar a la hidráulica. No te olvides que tenés, o sea, la rugosidad del caño te va a generar una pérdida de carga. Con lo cual el sistema después va a empezar a funcionar de acuerdo a la hidráulica. Y si vos querés pasar más caudal por un caño chico, o va a empezar a aumentar la velocidad o se te va a generar un embudo y no va a pasar. Perfecto, gracias. ¿Entiendes? Pues lo que se busca es dimensionar los holgados, por lo que les dije, porque también tiene que circular el aire por arriba, y porque yo sé que estoy en un 50%, sé que hasta un 60-70% puede admitir un sobrediseño. O sea, si yo tengo una tormenta muy fuerte que se escapa de la media que digamos que utilicé como diseño, yo sé que el troncal va a ir bien. Acuérdense que una vez que dimensioné mal. O sea, cambiar el diseño de una instalación pluvial es mucha plata. No es lo mismo sacar un caño, poner una otra, saco la bomba esa, pongo una bomba más grande. Los sistemas de recolección de agua de lluvia no son así, o sea, no funcionan, no son tan simples de modificar. Entonces, una vez que la cagué. No puedo decir cagar porque se está grabando. Perdón. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Las limitaciones son bravas en ese sentido. Bueno, lo que les decía es, bueno, acá se explica un fenómeno por qué cuando yo calculo las bajadas de los techos, no puedo hacer caudal, sacarlo con una velocidad ficticia y un área, porque, digamos, el vertido en una superficie, digamos, en una bajada, no funciona así. Entonces lo que hay que hacer es tratar de estimar un caudal promedio y, digamos, asignarle una especie de al teórico. Habría que generarle una especie de eficiencia contemplando esto, que yo nunca voy a tener el área completamente inundada de las bajadas. Otra vez, sale el agua, pero el aire que está en la cañería se tiene que ir por algún lado. ¿Me siguen? Lo que hablábamos respecto a lo que son las conexiones a los troncales. Lo que hablábamos es, esto no se va a presurizar nunca, pero lo que tengo siempre que tener en consideración es cómo es mi nivel de calle y cómo es el nivel de los sumideros respecto al colector. Porque si esto lo empecé a calcular chico, o quizás es una planta existente y las condiciones de lluvia cambiaron, como hablamos la clase pasada, quizás ese troncal, o cambiaron las condiciones de escurrimiento. Capaz que yo generé mucho espacio, no sé, agregué playas de maniobra de camiones y amplié la red pluvial, pero el troncal me quedó chico porque era el original. No sé si me quedó chico, pero quizás ese 50% del que hablamos empieza a subir, entonces ya después se me empieza lo que yo quiero que evacúe a través de un sumidero, ya quizás me va a empezar a generar un tapón eso, porque yo voy a querer que el agua ingrese por gravedad y quizás tenga mucho más presión, pero quizás no al troncal no entre la cantidad de agua que yo quiero que entre. Entonces el sumidero no va a trabajar con el rendimiento que yo espero. Entonces, otra vez,
se va a generar un tapón. Esto lo vi en internet, una página de una empresa que los vende, pero me pareció interesante para digamos, entender el fenómeno de lo que se está pidiendo ahora, de eso de ralentizadores. En este caso, el sistema de ralentización está después de la boca de tormenta. Lo que hace es generar un volumen al costado, y fíjense lo que le decía, el pico de caudal que yo tengo durante un periodo de lluvia, lo que hace es lo que conocemos como aplanar la curva, ¿no? Entonces, digamos, lo que logro es sacar ese pico y, digamos, tener un caudal medido, grande, si quieren, por un poco más de tiempo, pero me evito ese pico punzante que es lo que hace que se sature el sistema. Esto obviamente trabaja el líquido. Una vez que este troncal alivió por gravedad, va a caer el volumen 2 hacia el troncal. Bastante interesante. Bueno, otra de las cosas que vimos hablábamos sobre la recolección de agua en canaletas de superficie, digamos, cubiertas. Bueno, ahí tenemos lo que sería un sistema para recolección de agua. En este caso tiene un bombeo. Y acá tenemos una rejillita. Yo no sé cuántos se toman el trabajo de poner este dispositivo, pero bueno, es útil y hay que tenerlo en cuenta como buen diseño. Bueno, en cuanto a lo que era, bueno, documentación, es lo que hablábamos la otra vez, un layout, memoria descriptiva, una memoria de cálculo. Nosotros no se lo vamos a pedir al diagrama, pero para diseñar a veces en la cabeza es bueno hacer un diagramita de cómo los sumideros se van conectando al troncal. Sí. Creo que había un ejemplo en la página de la cátedra. Bueno, esta es la bibliografía. Yo se las había adelantado en la página de la facultad, se las había adelantado. Esto respecto a lo que es el diseño. Si quieren, vemos algo en particular, algunas cositas. ¿Están muy cansados? Ya vamos 1 hora. ¿Se bancan 10 minutos más? Sí, venimos bien, profe. Bien, así vemos algo. Este es el plano de ejemplo que está ahí en la página. Como ven acá, hay 2 edificios, acá están dibujados, y acá se muestra más o menos cómo está diseñado el sistema. 2 caños de PVC, estas serían, NPT significa nivel de piso terminado. Esto lo llama, en este caso tengo 0,15 de nivel de vereda, y todos los negativos están por debajo, digamos, de la tierra, digamos, está enterrado. Entonces empiezan a trabajar, y en este caso le llaman a la pendiente, ¿sí? Caño de 110, las bocas de desagüe, hasta, en este caso, termina en una zanja. ¿Qué tengo que saber yo? El nivel de esta zanja, porque si no, no puedo saber calcular estas pendientes. Este es un caso particular. Acá los muchachos diseñaron, en este caso pusieron, es algo particular, no se pone siempre, una válvula de retención. ¿Qué hace la válvula de retención? Me impide que si el canal crece en nivel, yo pueda tener circulación inversa. Si yo tengo más nivel acá, puede ser que empiece a tener circulación inversa de caudal.
lo que hace la válvula de retención es justamente evitar eso. Lo que no va a evitar es que se me inunde todo esto. Eso, digamos, no lo va a evitar, pero va a evitar que yo tenga agua de la zanja, se me vaya a mi planta. En este caso, porque también es particular, pusieron 3 caños de PVC, pero no necesariamente hay que poner 3 caños, se pueden poner un caño más grande. Acá porque el diseño está así. Entonces no diseñen pensando en eso, de poner siempre 3 caños, 2 caños. Usaron el mismo caño. En este caso, una de las cosas que hay que aprender a interpretar son estos símbolos, ¿no? Este símbolo significa que esto tiene pendiente hacia adentro, como está dibujado acá. ¿Qué más le quería mostrar? Bueno, este es está bastante completo. Este es otro, ¿lo vieron? Sean sinceros. ¿Lo vieron ese ejemplo que está subido o no? Todavía no. Bien, ¿este lo vieron? No. Bueno, esto es para que vean cómo se, digamos, cómo se dibuja, digamos, qué es lo que tengo que poner. Este es un patiecito donde tengo como una bateíta y tengo 3 tanques. Futuro, nuevo y existente. Tengo la elevación, ¿qué dice acá? Pluvial, diámetro 180, PVC existente. La cámara, ¿qué se marca? La cota de invertido. La cota de invertido es el punto interno de la cañería de abajo. Es el mojado, digamos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber esa cota de invertido dónde está. Porque es digamos, a donde está, y ahí empiezo a trabajar con las pendientes. ¿Qué muestro acá? Que este es digamos, con la superficie es con este panal de abeja, el escurrimiento se hace hasta acá. Voy a tener la cota de la cámara esa, que se llama cámara 1000, CP1000, está en la progresivas, bueno, 161.360, y acá tengo el pluvial dibujado, ¿no? Acá tengo cómo se grafica el nivel del terreno, visto en planta, NTN, nivel de terreno natural, 0,0, este es el 0, con lo cual yo después estoy en menos 240, estoy enterrado. Acá tengo más 100. ¿Sí? Nivel de piso terminado, 100. Con lo cual estoy 100 milímetros respecto al 0. ¿Llegan a entender? ¿Lo llegan a ver? Si no lo ven, la idea es que los ejemplos los miren. Y si no entienden qué tienen que ver, pregúntenle al ayudante, porque esto está bien hecho. Es una forma de hacerlo, es correcto, y digamos, tiene la información que necesitamos para diseñar y lo que va a necesitar otra persona para que lo quiera llegar a corregir. Tenemos notas, en este caso coordenadas respecto al 00 de planta, y las coordenadas expresadas en milímetros. Algo en particular, y con esto vamos cerrando, diseño de las calles, que es una de las cosas que por ahí siempre andan dando vuelta. Bueno, lo que tengo que ver es siempre cómo está diseñado, ¿no? Para un agua sola, o sea, con pendiente hacia un lado, o si tengo divididas las pendientes. Obviamente el caso más, o el peor es que esté de cordón a cordón. Digamos, después por ahí ya se puede inundar una casa, ¿no? Como nos pasa cuando hay una crecida acá.
¿Qué tenemos acá? El cordón cuneta, lo que tiene es digamos, el triángulo este, hay que dimensionar. La altura del cordón generalmente son 180 milímetros, eso está diseñado la ciudad de Buenos Aires, lo tiene tipificado. Generalmente son 180 milímetros. Y después voy a tener acá la altura digamos, del tirante de agua, el tirante hidráulico, el ancho, bueno, y acá tengo un diámetro, tengo un ángulo. Yo lo que voy a hacer es calcular el caudal, lo voy a calcular en función de la superficie de la calle, ¿no? Y sobre eso, utilizando esta fórmula, voy a calcular que una velocidad, y con eso también tengo que verificar la altura I0 esta. ¿Cómo son las condiciones de diseño? Digamos, mi caudal debería ser igual o menor al caudal admisible, que sería el caudal 0 por 0,8. Mi I0 debería ser la altura del cordón menos 2 centímetros. Fíjense que lo estoy poniendo como cota. Y la velocidad tendría que ser menos a 3 metros por segundo. Yo con eso, ¿qué calculo? Las cantidades de sumidero. Porque si yo empiezo a sumar caudal, porque sumé mucha superficie y no me verifica esto, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que poner un sumidero más cerca. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, profe. ¿Está claro? O sea, es iterativo. Yo lo que voy a hacer es decir, bueno, digo, yo supongo que toda mi calle va a tener 2 sumideros en el fondo. Digo, tendría que ver cuánto es esto para cumplir con esa premisa de que el agua circule lo menos posible. Si estos son 100 metros, y no. Capaz que 100 metros es lo que podemos ver acá en la ciudad. Yo en mi planta quizás no sé si admitiría tener que el agua me empiece a correr toda una cuadra. Si es poquito, de acuerdo a mi tormenta de diseño y demás, bueno, tendría que ver. Si esto es como, digamos, se debería dimensionar correctamente. El cordón, la altura del cordón, no la puedo subir, porque es estándar. La lomada de la calle y todo esto es estándar. Una calle tiene 5 metros de ancho y no hay vuelta con qué darle. A veces la altura de la calle está por arriba, es por diseño, generalmente vialidad. Lo que hacía era, para dimensionar las calles, las rutas y la vía de tren, tomaba los históricos, los viejos históricos de lluvia, y los elevaba un poco más. Entonces vos sabías que si en el campo o hay una crecida de río, la ruta del tren, el tren iba a poder seguir pasando. Era un criterio de diseño, las rutas también. Entonces yo podía tener, si bien los campos iban a estar inundados, o las rutas secundarias, yo por las rutas principales iba a poder seguir teniendo circulación para dar asistencia. Generalmente uno cuando diseña una casa o cuando va a construir una casa, toma de referencia digamos, el centro de la calle, porque se entiende que está dimensionada de esa forma. Entonces, en base a eso, lo que hace es ver cuánto tiene que elevar el terreno para poder asegurarse de que no le va a quedar como un punto bajo. Bueno, con esto termino, en caso de que yo tenga un endicamiento, tenga un tanque, por ejemplo, un tanque con un recinto cerrado, yo voy a tener el sumidero y después tendré que ver si digamos, tengo 2 válvulas de bloqueo. Si esto se llenó de agua porque es agua de lluvia, yo voy a abrir esta válvula y se va a ir al pluvial. Pero si el dique
contuvo una rotura de este tanque, yo esta no la voy a abrir, voy a abrir esta y va a ir a mi sistema efluente, o voy a dejar cerrado y voy a venir con un tanque, con una bomba, y voy a poder sacar, digamos, digamos, ese líquido, lo voy a poder sacar chupándolo con un camión con bomba. En el caso de que yo tengo grandes, digamos, playas de maniobra y demás, yo acá no lo dibujé, pero de acá va a salir un caño, ¿no? Acá tenemos el caso de lo que es digamos, una playa de maniobra, por ejemplo, con un sumidero en el medio. Entonces, para que el agua vaya al sumidero, yo necesariamente voy a tener que empezar a generar superficies donde el agua va a escurrir con pendiente hacia ese lado. La pendiente, obviamente, la podemos marcar con el simbolito de pendiente. Y, por ejemplo, acá tengo 470 el nivel de piso terminado y 460, con lo cual yo sé que hay diferencia de 10 centímetros, en este caso está en metros, respecto al nivel de terreno. Y yo con eso puedo calcular las pendientes. Bueno, acá tengo que generar ese diseño de pendientes, tendría que ver cómo son los extremos para hacer que el agua vaya hasta el sumidero. Y después, por otro lado, lo que sería el caño, ¿sí?, con su pendiente para que circule por gravedad hacia el troncal. En este caso tengo, por ejemplo, un área de estacionamiento con rejillas. Yo voy a tener una canaleta acá, con pendiente hacia una boca, hacia una cámara, y de la cámara, que obviamente no está dibujada, pero tiene rejilla también. Y de la cámara esa yo voy a salir con un caño hacia, otra vez, yo salí hacia abajo, pues puedo salir para el costado, para el otro costado, dependiendo de dónde esté mi troncal. Este troncal va a tener este conductal, que se llama así, este caño va a tener una pendiente también hacia mi sistema de troncal. Y por último, por ejemplo, para las cubiertas, yo voy a tener bueno, acá dice bajada, esta sería la canaleta, ¿no? La bajada, soportes, y voy a tener un sumidero y el conductal, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es calcular, digo, yo quiero, no sé, voy a poner 3. Bueno, calculo la superficie, obviamente para que circule para este lado, yo voy a tener que poner en algún lado de acá un punto alto, cosa de que el agua vaya para este lado, si no, no vas a ver para dónde dispara el agua, y por ahí voy a sobrecargar y a este no va a trabajar correctamente. Bueno, en función de eso, otra vez considerando que la canaleta no acumula agua, o sea, no es un tanque pulmón, yo lo que tengo que hacer es ver cuánta cantidad de bajadas pongo. Hay bibliografía en donde más o menos, o hay catálogos de proveedores donde los embudos ya tienen un coeficiente y más o menos está calculado, dice cuánto volumen de agua o cuánto caudal de agua ese sumidero puede evacuar. Entonces, en función de eso, dimensionan la cantidad de sumideros o de bajadas que tiene la cubierta. Obviamente, no es lo mismo hacer una cubierta con inclinación o pendiente única que hacer una a 2 aguas, ¿no? Porque el caudal se reparte, pues se reparte la superficie y es distinto, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos. En cuanto a lo que es teoría, estamos, hasta acá estamos. Si querés, no sé, querés dejar de grabar, André, así no se suman los megas. ¿Alguna consulta, chicos, sobre esto?
pueden abrir la grabación, pueden abrir los micrófonos, yo estoy...